Eres profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio. También los domingos usted lo lee, y si no lo lee es pecado, en el periódico Reforma, en la parte editorial, en la sección editorial. Pero antes de ir con Carlos, antes de ir a los de adelante que corren mucho, permítame el contacto con Miguel Ángel Santiago. Él sí está corriendo mucho, él es el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, la AMOTAC, quien, le reitero, ya lo comentábamos hace un rato, anuncian para mañana una presencia en carreteras con un paro en protesta por la falta de seguridad y otros problemas muy graves que sufre el gremio, que incluye robos, extorsiones, asesinatos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Fórmula. Pepe, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por respondernos. Sigue en pie el paro de mañana, entiendo. Sí, así es, efectivamente. Sigue en pie, perdón. Ahora, la pregunta va con toda intención. Para beneficio de aquellas personas que van a verse afectadas por esta circunstancia, ¿qué les podemos avisar? Porque esto va a empezar a las 8 de la mañana, que es una hora, digamos, pico para el transporte, sobre todo en las carreteras de acceso a las grandes ciudades. Sí, pues mira, nada más buscaremos la manera de afectar lo menos posible, el cual pues, lo que pedimos su comprensión como el apoyo. Sabemos que en este país la movilidad es algo importante, es un factor importante, pero es importante también hacer esto. Ahora bien, esto quiere decir, si hay paro mañana, esto quiere decir que lo que no hubo fue un entendimiento con el gobierno en las mesas de negociación que se instalaron en la Secretaría de Gobernación, ¿es correcto? Sí, así es, efectivamente no hubo una negociación como tal, el cual se niega totalmente a encontrar la solución al conflicto. Un problema grave, sin duda, Miguel Ángel, es la desaparición de la Policía de Caminos. ¿Te acuerdas que formaba parte de la Policía Federal desaparecida y convertida en Guardia Nacional? Y la Guardia Nacional no está operando esa vigilancia con conocimiento y experiencia que tenía la Policía Federal de Caminos. ¿Podría ser parte del problema o estoy exagerando y me estoy viendo muy antigobiernista? Sí. Pues mira, realmente el problema pues, es el mismo que estamos viviendo, de otra escala, pero al final de cuentas lo estamos viviendo. Pues sí, lo están viviendo gravemente, porque no digo que la Policía Federal de Caminos fuera, digamos, un venida del cielo, incorrupta, etcétera, pero vamos, operaban de otra manera distinta como opera la Guardia Nacional. O díganme ustedes, que son los que padecen. Sí, así es, efectivamente, pero a final de cuentas pues tenemos el mismo problema, con otras personas, pero con el mismo problema. ¿Cuáles son las demandas de ustedes en concreto mañana? Desde luego seguridad, claro, seguridad en carreteras. ¿Qué más? Seguridad, desaparición del doble remolque, pues darle continuidad y seguimiento a los abusos, extorsiones en los estados y municipios, y pues toda la problemática que tenemos con grúas, esta situación. ¿Cuántos van a participar? ¿Cuántos transportistas? Mira, tratamos de que sean los menos posible, pero pues sí somos un grupo importante y para la intención es de que podamos o que puedan encontrar una buena movilidad, y eso es de lo que se trata. Bueno, Rafael, pues Miguel Ángel, gracias. Saludos a Rafael Ortiz Pacheco, el presidente de la AMOTAC. Estaremos muy atentos con lo que suceda. Hasta mañana, gracias. Carlos Elizondo, ¿cómo ves? Pues mira, claramente es un tema muy complejo. El coordinador debe estar muy preocupado en los temas logísticos y pues es luego difícil quizá expresarle al público pues que hay un problema muy serio, y todas las estadísticas lo muestran, de diversos problemas de seguridad. Está, por supuesto, el más grave, robo. El robo muchas veces. Multimillonario robo, a veces además secuestran al operario. Los asesinan en algunos casos. En algunos casos los asesinan. Luego está todo el tema de la extorsión, que puede ser de la propia policía,
que te puede parar por alguna formalidad y luego sacarles una lana, o en algunas carreteras, como se reporta, pues el crimen organizado cobra su cuota. Luego está el deterioro de las carreteras, Pepe, porque cuando uno ve la inversión pública en infraestructura en este sexenio, no es mucho mayor que la del sexenio pasado, incluso a principios del sexenio fue más baja, pero toda se concentró en las obras del presidente. Ese tren que iba a costar 120,000 millones de pesos, ese que movió 1,200 turistas en 2 meses, que acabó costando 500,000 por lo menos, se chupó una parte importante del presupuesto. Tú tomas la México-Querétaro y no solo hay riesgos de asalto, está muy deteriorada. Ha aumentado las exportaciones, festinamos que nuestras exportaciones crecen, pero no han crecido nuestras carreteras, entonces están muy congestionadas, están muy destruidas porque no tenemos un buen sistema de control, a lo que no nos van a decir estos amigos, de peso. Los trailers luego traen mucho peso y destruyen las carreteras. Tú vas por carreteras de Perú, a los trailers los pesan para saber que no están saltando esas restricciones. Entonces la infraestructura para circular se ha deteriorado mucho. Es una cara de la moneda. El otro está, que no es la del amigo que entrevistaste, es el transporte público en las ciudades. Lo que hemos visto en Chilpancingo, vimos en Taxco, hay un asesinato sospechoso en Netzahualcóyotl de un regidor que parece que está vinculado también al transporte de personas. La extorsión está haciendo estragos en muchas ciudades y localidades, porque en la medida que el Estado no tiene o no parece una estrategia de confrontar, controlar, desarticular las bandas, se va expandiendo. Tenemos un inicio de año, pues, el más violento del que tengamos recuerdo en este sexenio, o el más violento de este sexenio, y yo creo que ese clima es el que hace muy difícil para quien tiene que estar lejos de casa moviendo mercancías. Pues sí entiendo que si no hay una respuesta clara y contundente de la autoridad, se desespera. Pero se va a lograr que la autoridad escuche, que entienda y que resuelva, levantando la voz y poniendo los camiones a las entradas de las ciudades importantes, bueno, las ciudades en general, desquiciando el tránsito. Se va a lograr porque estábamos mencionándolo, la Policía Federal de Caminos, la extinta Policía Federal de Caminos, hace 6 años todavía. Bueno, ahí estaban, tú veías a las patrullas de la Federal de Caminos cuando menos atentas. No recordamos que haya habido un índice tan elevado de casos de violencia en carreteras, de robos o de extorsiones o incluso de asesinatos y secuestros como ha ocurrido en este sexenio. Sí, había momentos, había carreteras, pero esta cosa como más extendida que estamos viendo ahora, yo supongo que tiene que ver con lo que tú indicas. La Policía Federal de Caminos era parte de la Policía Federal, era un cuerpo especializado, tenía un cierto conocimiento, pues, a profundidad de lo que sucedía en las carreteras, y supongo que claramente esa Guardia Nacional, que a veces vemos las patrullas por ahí, no tiene ese nivel de especialización, está luego lo mueven mucho, está asignado luego a tareas, pues, muy específicas, incluso a manejar peceros o mover gente porque cuando los peceros se van de huelga. Entonces seguramente... No, y también asignados para seguridad personal del gobierno federal, porque es parte de la función de la Guardia Nacional soportar el apoyo en seguridad para los funcionarios. Absolutamente. Ahora, hay más Guardia Nacional que Policía Federal. Ahí el presidente cumplió. El despliegue de elementos de la Guardia Nacional oscila por allá de los 140,000, mientras que la Policía Federal nunca llegó a más de 40,000. Entonces tendrían que, por mera presencia, tener una capacidad disuasiva, pero no ha funcionado porque no parecen tener la coordinación, la estrategia, el entrenamiento. Es decir, no bastaba desplegarlos como el presidente luego pensaba, no basta tener un aeropuerto terminado, si no es parte de una estrategia pensada, calibrada y probada, pues no te resuelven los problemas. Ahora, lo que dices tú es muy importante. ¿Van a tener impacto? Bueno, las marchas, los expertos en las marchas estaban en el poder. Sabemos cuán buenos fueron para cerrar Paseo de la Reforma por semanas, cuán buenos fueron para protestar por distintos incidentes con un gran impacto político, pero el costo siempre es que la disrupción hacia el público, que puede ser muy molesto, la ciudadanía puede estar luego muy enojada, sobre todo si no entiende bien por qué lo están haciendo, pues puede acabarle costando a quien lo organiza.
Pero hemos visto en otros países que los paros de transportistas pueden ser muy costosos, porque sin transporte no solo no se mueve la persona, no se mueven los productos. Acabamos de ver en Europa, lo que estamos viviendo en Europa, los agricultores en Francia, en Bélgica, en Alemania, en España, han ganado las carreteras, han ganado las calles para hacer oír la voz ante lo que consideran injusto. O lo vimos en Canadá, ¿recuerdas? Hace un año los transportistas canadienses que cerraron o una parte de las comunicaciones entre Canadá y Estados Unidos por una serie de protestas de regulaciones en Canadá. Claro que son muy potentes porque las carreteras son las arterias de un país, es como se alimenta una economía. Entonces, paros exitosos pueden poner a temblar un gobierno. No sé si este lo vaya a hacer. Parece que hay una cierta división entre los grupos que lo están organizando. Eso es otra, sí. Uno sí pareciera que negociaron algo con la Secretaría de Gobernación. Entonces vamos a ver hasta dónde. Pero haya éxito político o no, los datos son contundentes, la calidad de vida de un transportista se ha deteriorado, el riesgo profesional ha aumentado, las carreteras se han deteriorado, el tiempo de desplazamiento ha aumentado, el riesgo de que un accidente o algo te deje parado ahí 18 horas es cada vez más frecuente. Entonces sí tenemos un reto enorme, sobre todo, Pepe, en un país cuya vocación es exportar, es mover mercancía y poco hemos invertido en esa infraestructura. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.